Hola, estamos ahora viendo las ecuaciones de Maxwell desde el punto de vista de Griffith. En este espacio va a ser reflexiones. Griffith dice que una onda es un disturbio de un medio continuo que se propaga con una forma fija a una velocidad constante. Muestra que tenemos un f de zt que tiene que ver con el desplazamiento z y t con el tiempo. Lo podemos ver como f de z menos b de t, b por t, que es la velocidad, con respecto a un origen, o como g de z menos b de t, depende donde lo estés leyendo, son puntos de vista que están presentando diferentes autores. Entonces, por ejemplo, f de z de t es igual a h de z más b de t, tiene una dirección positiva hacia la derecha. Por ejemplo, este que tiene negativo tiene una dirección de la onda hacia la izquierda. También habrá momentos donde podamos hacer operaciones con una señal que va hacia la izquierda y otra que va a la derecha. Podemos trabajar con lo que es un oscilador armónico, que es la base de aquí. Nos muestra también diferentes funciones trabajando con las ondas. Ejemplitos dados diversos. Bien, entonces Griffith nos dice que tenemos una senoidal, la cual se puede representar como un coseno de k de z menos b de t más una fase determinada por una amplitud a. Entonces, nos dice que también pues tenemos una senoidal que es lambda. Con la lambda podemos sacar una frecuencia determinada. ¿Te acuerdas que frecuencia es igual a velocidad de la luz entre lambda? Aquí la frecuencia la ponen como nu, porque estamos en el área de ciencias, pero si estuviéramos en el área de ingeniería sería una f de frecuencia. Entonces, también vemos la omega. Omega es igual a 2pi nu o 2pi f. Y esto es igual al número de onda por la velocidad. Entonces, la lambda también la podemos ver como 2pi entre la frecuencia o 2pi entre el número de onda. El periodo sería 2pi por k por b. Son diferentes formas de obtener datos. Nu va a ser igual, la frecuencia es igual a 1 entre el periodo, o que a veces nu entre 2pi, velocidad, perdón, y velocidad entre lambda. Ok. Entonces, tenemos que tú debes de conocer lo que es la notación compleja. E a la i por teta, que es lo mismo que si fuera el coseno de teta más i veces seno de teta. También lo podemos representar como una función f de zt, que es donde tenemos únicamente la parte real, que sería la amplitud por e a la i. Aquí está kz menos omega t más delta. ¿Te acuerdas acá? Vimos a coseno de kz menos omega t más delta. Es las mismas representaciones que trabajamos con la senoidal. Bueno, en este caso si es una cosenoidal, entonces estaríamos hablando de una función par que la podemos obtener directamente por simetría a coseno de menos kz menos omega t más delta. Bien, entonces aquí, si trabajamos con la parte real, entonces va a aparecer una pequeña rayita arriba, que nos va a decir que nada más estamos trabajando con la parte real, si es que la vuelves a encontrar en alguna parte. Y sería A por EI a la KZ menos omega t. Sería lo mismo. Y también lo podemos sustituir. Aquí ya dice que A con el sombrerito va a ser igual a la amplitud por E a la I por delta. Fíjate que todo este kz menos omega t se toma aquí directamente. Depende cómo lo estés utilizando. Si lo vas a estar utilizando el omega, pues lo dejas que se vea, que se muestra. Y si vas a estar trabajando con el delta, pues dejas que se vea. Son puntos de vista para que lo puedan trabajar. Bueno, entonces tenemos condiciones de borde. Vamos a empezar con reflexiones y transmisiones de la onda. Pues una onda que, como tú viste, se puede representar como una senoidal o como un exponencial. Como un exponencial. Entonces, si hablamos de exponenciales o senoidales y cosenoidales, estamos hablando de la onda. Entonces, ahora esa onda, cuando la empezamos a enviar, ya sea hacia la derecha, por ejemplo, y atravesamos algún material, o por ejemplo en el aire,
veríamos que esa onda, por ejemplo, al inicio se va a llamar onda incidente. Si llega al material y se refleja, aquí tenemos la onda reflejada que va a tener otra dirección diferente a la onda incidente. Si atraviesa el material, tendremos una onda transmitida. Entonces, como se empieza a analizar los sistemas, una onda transmitida que, si te das cuenta, tendría la misma dirección que la onda incidente. Por ejemplo, aquí supone Griffith que supongamos una cadena infinitamente larga con una tensión T de ondas de velocidad V1 y V2 diferentes y observamos que ocurre en Z igual a 0. Aquí pues es un material determinado que siempre se va a estar analizando. Por ejemplo, tenemos que si lambda 1 entre lambda 2 es igual a K1 entre K2, por ejemplo, y que B1 va a ser entre B2, son ecuaciones de equivalentes, si es que los utilizarás en algún momento. Entonces, fíjate que de esta información que tenemos acá atrás, observamos que la onda incidente AI de incidente a R de reflejada se van a sumar, la onda incidente y la onda reflejada, para Z menor que 0 antes de llegar al material que estamos en medio que va a atravesar. Y la onda transmitida, que está después de Z mayor que 0, pues es esta información que tenemos acá. Y todas estas tres forman precisamente la función que se está pasando o no pasando dependiendo de si estamos en Z menor que 0 o Z mayor que 0. Si estamos en Z menor que 0, viéndola un poquito antes, vamos a tener una onda que se va a sumar o restar dependiendo cómo vaya quedando, pero esta en este caso se llama relación de onda estacionaria, que está regresándose una parte. Mientras que en la parte transmitida, si se transmitió, pues nada más se transmite solita, esa solita señal. Bien, entonces aquí con Griffith nos muestra que tenemos las amplitudes de las ondas incidentes y reflejadas desde tres puntos de vista. La onda reflejada sería con respecto al número de onda, número de onda 1 menos el número de onda 2, K1 menos K2, entre K1 más K2. Y la onda transmitida sería dos veces el número de onda entre K1 más K2 por la multiplicación, fíjate, de la onda incidente, aquí también, por la onda incidente. Entonces, AR, la reflejada, AI, la incidente, y AT, la transmitida, para que la puedas entender cuando veas precisamente los archivos. Aquí nada más estoy dando un resumen de cómo utilizarlo. Entonces, tenemos las ecuaciones para obtener, por ejemplo, las amplitudes reales. AR por E a la, ¿te acuerdas? I a la delta R, precisamente hablando de la reflexión. Esta sería de la transmitida. Y entonces estás viendo diferentes ecuaciones dependiendo de cómo pasa o no atraviesa eh, la información, la onda incidente a la onda reflejada, o la onda si atraviesa la onda transmitida. Ya lo iremos viendo esto en lo que viene enseguida. Polarización. Las ondas que viajan en una cadena que oscila se llama transversal porque se desplaza perpendicularmente a la dirección de propagación. Si la cadena es razonablemente elástica, se llaman ondas de comprensión. Ok, las ondas longitudinales son las que se desplazan en un punto de equilibrio a lo largo de una dirección de propagación. Las ondas de sonido son ondas longitudinales. Y las ondas electromagnéticas son ondas transversales. Fíjate que la clasificación de las ondas las tenemos aquí con Griffith. Las ondas electromagnéticas, o sea, las ondas transversales. Pueden ser lineales, circulares, elípticas. En las lineales tenemos las verticales, las horizontales y las que trabajan con el vector n. Fíjate que las verticales son las que están precisamente en forma vertical. Acá está, en forma vertical. Las horizontales, pues en forma horizontal, con respecto a el campo eléctrico. Casi siempre lo manejamos todo eso con respecto a la corriente también. Y con respecto a un vector, en una dirección que no es ni horizontal ni vertical.
Luego tenemos las circulares, que es la misma señal de onda, así como lo ves acá, pero en diferente dirección, que se ve como si fuera circular. Y la elíptica, pues se está moviendo esto, pero en forma elíptica. Okay. Luego tenemos las ondas en el vacío. Las ondas en el vacío, pues ya tenemos las ecuaciones de Maxwell, que nos está diciendo Griffith, que si tenemos una divergencia del campo eléctrico, por ejemplo, para las ondas en vacío sería igual a cero. Una divergencia del campo magnético sería igual a cero. Ese es lo más básico que tenemos con las ecuaciones de Maxwell. Y si tenemos el rotacional de esas ondas en el vacío, pues sería casi igual a, con el signo de menos de la Lenz, del campo magnético variando. El campo magnético variando generaría precisamente el rotacional del campo eléctrico, que es todas las posibilidades, que en este caso, pues como está en las ondas en vacío, si no hay carga, entonces pues por eso aparece tan sencillo. Por ejemplo, si tenemos el rotacional de B, tenemos dependiendo del material, en este caso como el material dice que está en el vacío, sería mu de cero, constante de permeabilidad al vacío, por epsilon cero, que sería la constante de permitividad al vacío, multiplicada por el movimiento, el desplazamiento del campo eléctrico con respecto al tiempo. Entonces, la ecuación de la onda quedaría de esta manera al cuadrado con la velocidad de la luz. Mientras que las ondas planas, tenemos una onda monocromática con respecto a las ondas visibles, que podemos ver en el rango de diferentes colores. Y si estas viajan en una sola dirección, en la dirección Z, no en X ni en Y, se llaman ondas planas porque son campos uniformes a la dirección de propagación. Bueno, por el momento hasta aquí llegamos con la lectura del punto de vista de las reflexiones de Griffith. Eso sería todo por el momento. Gracias.